Si buscamos acá en el explorador de soluciones, ya tenemos nuestra solución. Entonces vamos a empezar a agregar los proyectos. El primero que vamos a agregar es la biblioteca de clases. Y le vamos a poner el group.share, ya que esta biblioteca de clases la vamos a compartir con los otros dos proyectos. Acá vamos a elegir .NET 9, que es la versión actual de .NET, y creamos el proyecto. Automáticamente se crea una clase, pero no la vamos a necesitar. Entonces vamos a eliminarla. Ya de una vez eliminamos esta clase que nos crea automáticamente. Tenemos ya un proyecto dentro de la solución. Entonces vamos a agregar el siguiente proyecto. Y ahora vamos a agregar una web API. Entonces elegimos un proyecto ASP.NET Core Web API. Y el nombre que le vamos a poner CRUD.backend. Acá estas configuraciones yo las voy a dejar tal y como vienen por defecto. Siempre .NET, no vamos a agregar la autenticación, vamos a dejarlo ya configurado para HTTPS. Y estas demás configuraciones que son ya en la manera en la que se va a iniciar nuestro proyecto. Vamos a dejarlas configuradas para que incluya controladores, las instrucciones de nivel superior y la compatibilidad con OpenAPI. Entonces le vamos a dar clic en crear. Y si vamos a nuestro explorador de soluciones, vemos que ya se ha creado y que tenemos dos proyectos. Tenemos nuestro proyecto backend, que es nuestra web API, y nuestro proyecto share, donde vamos a crear las diferentes entidades. Bueno, en este caso, para este ejemplo, va a ser solo una, la entidad que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Nos queda faltando nada más agregar el último proyecto, que va a ser una WebAssembly de Blazor. Hay varios tipos de proyectos para Blazor. Hay proyectos para Blazor Server, hay aplicaciones híbridas de Blazor con NetMAUI, pero nosotros vamos a seleccionar una WebAssembly que es independiente de los demás proyectos. O sea, están dentro de la misma solución, pero no depende directamente de un servidor. Entonces nuestro proyecto se va a llamar CRUD.frontend. De igual forma, vamos a elegir .NET 9, no vamos a elegir autenticación y vamos a dejar la configuración tal y como viene. Bien, una vez finalizamos ya la creación del proyecto, debe de verse de esta manera la solución, y dentro de la solución acá nos dice que hay tres proyectos, que son estos tres proyectos que le acabamos de agregar. Entonces esta va a ser la arquitectura de nuestro proyecto. Vamos a comenzar agregando la entidad que vamos a utilizar como ejemplo. Entonces eso lo vamos a hacer acá en nuestra biblioteca de clases. Vamos a darle clic derecho y vamos a agregar una nueva clase. Y nuestra clase se va a llamar producto. Y acá hay que agregarle el modificador de acceso public para poder acceder a ella desde los otros proyectos. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es agregarle un ID. Vamos a tener otra propiedad que la vamos a llamar nombre.
Y estas son las propiedades. Tenemos una propiedad ID que va a ser la llave primaria. Tenemos también la propiedad nombre, la propiedad descripción y este decimal que va a ser precio. Acá en el ID, si nosotros colocamos el nombre ID, pues no necesitamos indicarle que es la llave primaria. Si nosotros le pusiéramos cualquier otro nombre a esta propiedad, sí deberíamos de colocar acá una anotación para identificarla como una llave primaria. Ahora, en el caso de esos strings, para poder quitarle estos warning, vamos a inicializar el valor de estas propiedades. Entonces, le vamos a inicializar como un string vacío. Listo, con eso ya eliminamos los warning y tenemos lista ya la propiedad que vamos a utilizar como ejemplo. Ahora nos vamos para el backend y dentro del backend vamos a crear una carpeta para trabajar con nuestro modelo de datos y a nuestra carpeta la vamos a llamar data. Y bien, una vez que tenemos ya creada nuestra clase producto, vamos a crear el contexto de datos. Entonces acá tenemos una carpeta llamada data en el backend. Entonces antes de esto vamos a agregar los paquetes que necesitamos tanto para conectarnos con SQL Server como para ejecutar las migraciones. Entonces el primer paquete, y antes de todo debemos asegurarnos de estar dentro de nuestro proyecto backend porque es ahí donde vamos a instalar los paquetes. De igual forma por acá arriba es mejor que estemos en el proyecto backend. Una vez nos aseguramos de estar posicionados en el proyecto correcto, entonces sí empezamos a correr los paquetes. Y el primero es el Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Aquí ya se instaló correctamente. Vamos con el siguiente paquete, que es el Entity Framework Core.tools. Le damos Enter. Y también se ha instalado. Vamos a confirmar acá en dependencias, paquetes. Y aquí ya están instalados los dos paquetes, tanto el SQL Server como el Tools. Entonces ya con esto podemos trabajar en el contexto de datos. Entonces aquí en la carpeta data vamos a venir y vamos a agregar una nueva clase y le vamos a llamar data context. Y dentro del data context me lo vamos a heredar también de DB context. Y acá vamos a hacer uso de lo que nos brinda Entity Framework. Acá en este caso, pues hemos agregado, le hemos pasado como parámetro nuestro contexto de datos que se llama data context. Y aquí agregamos un DBSet con el nombre de nuestra clase y el nombre de la que le vamos a poner a esa propiedad, que al final va a terminar siendo una tabla en nuestra base de datos. Entonces acá debemos agregar la referencia al proyecto para que él lo identifique. Entonces acá si le doy clic derecho me dice agregar referencia a CRUD.share. Vamos a dar clic ahí y él automáticamente empieza a agregar la referencia y nos agrega este using acá que indica que nuestro proyecto está haciendo referencia al CRUD.chart. Y con eso tenemos listo ya nuestro contexto de datos. Ahora, para poder crear la base de datos, debemos configurar en el app setting una conexión a SQL Server. Entonces nos venimos para acá al app settings. Y aquí en el app settings le agregamos el connection stream
con las siguientes propiedades. Esta es la base de datos que nos trae ya instalado Visual Studio, una instancia local. Acá le ponemos nombre a nuestra base de datos. Yo creo que tengo una, así que le voy a cambiar el nombre. Voy a poner dos. Acá tengo las diferentes configuraciones. Y al final, pues esta cadena de conexión, tal y como está aquí, básicamente lo único que tendrían que modificar va a ser el nombre del servidor al cual ustedes quieren conectarse y el nombre de la base de datos. Las demás configuraciones las pueden dejar tal y como vienen acá. Entonces, una vez tenemos ya la cadena de conexión, nos vamos al archivo program y vamos a inyectar nuestra contexto de datos. Para inyectarlo, le decimos builder service, agregamos dbContext y acá le pasamos el nombre del contexto. En mi caso, yo lo llamé data context, entonces por eso le pongo aquí data context. Le digo que vamos a usar SQL Server y acá le paso el nombre de la conexión. En este caso se llama local connection y es el nombre que yo definí acá, local connection. Entonces, si todo está bien, si todo coincide, ya estamos preparados para crear nuestra base de datos. Y lo vamos a hacer acá desde la consola. Vamos a agregar una migración. Le decimos add migration, initial database. El nombre de la migración le pueden poner pues ahí lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner initial database. Lo que sí es obligatorio es el nombre del comando, que es add migration. Acá le damos enter y empieza a crearse la migración. Aquí pues ya se ha creado la migración y nos va a crear una tabla que se llama productos con estos campos, un ID, un nombre, una descripción y un precio. Y este es el tipo de dato y las restricciones que va a tener. Y también acá aparece la llave primaria que va a ser ID. Entonces vamos a ejecutar esta migración y para ejecutarla y guardar los cambios vamos a correr un comando que se llama update database. Perfecto, una vez acá nos aparece esta palabra done, significa que ya se actualizaron los cambios. Entonces únicamente vamos a revisar en nuestro explorador de objetos que se haya creado la base de datos. Y como podemos ver, aquí está nuestra tabla productos. También tenemos una tabla que dice Migration History, que es el historial de migraciones, que cada vez que ejecutemos una nueva migración, se va a ir agregando acá en esta tabla. Y con esto tenemos ya lista nuestra base de datos. Vamos a pasar ahora al proyecto Web API. Vamos a agregar ahora nuestra Web API. Entonces siempre dentro de nuestro proyecto backend, en la carpeta controllers, acá tenemos un controlador que ya viene como ejemplo, pero no lo necesitamos para nuestro proyecto. Lo vamos a eliminar y vamos a eliminar el weighted forecast, esta clase de acá abajo que también es la que alimenta o le manda los datos al controlador. Bueno, eso lo eliminamos y vamos a agregar el controlador que nosotros necesitamos y vamos a acá decirle que es un controlador API. Lo vamos a elegir en blanco. El nombre que le vamos a poner es productos controller. Y aquí tenemos ya nuestro productos controller. Lo primero que vamos a hacer es inyectar nuestro contexto de datos. Acá ya nos lo sugiere, pero para esto tenemos que agregar un using, que es el del CRUD backend.data, que es la carpeta donde tenemos nuestro contexto de datos. Una vez tenemos ya inyectado nuestro contexto, vamos a crear el primer método, que va a ser el método con el cual vamos a listar todos los productos que tengamos en la base de datos.
Entonces necesitamos una solicitud de tipo HTTP GET. Vamos a agregar otro using que es el de Entity Framework Core y listo. Ya tenemos nuestro método que nos devuelve la lista de productos. Ahora vamos a crear el método para agregar un nuevo producto. Y bien, acá nos ha ayudado un poco el asistente que nos autocompleta el código, pero vamos también a mejorar este código y lo vamos a agregar dentro de un try catch. Entonces por acá vamos a decirle que nos lo rodee con un try catch. Bueno, vamos a continuar ahora con el método update para actualizar un producto. Y este ID lo que va a hacer es que cuando lo recibamos como parámetro, vamos a recibir por acá, vamos a buscar un producto en la base de datos que tenga ese ID. Si no lo encuentra, él va a devolver acá not found. Y si lo encuentra, entonces va a devolver el producto. Ahora sí, vamos con el update. Y también recibimos un parámetro. Y aquí vamos a ver lo que nos sugiere. Y vamos a recibir un producto. Luego vamos a validar que el ID que recibimos sea igual al ID del producto que estamos recibiendo. De lo contrario, acá retornamos un bad request. Y acá hacemos el cambio. Este producto lo ingresamos y modificamos los valores que tenía anteriormente. Luego aquí hacemos un try para guardar los cambios y retornar el producto. Y en caso de que ocurra un error, pues acá lo atrapamos y mostramos el error, ya sea un error de base de datos o un error o cualquier otro tipo de excepción. Y con esto únicamente nos queda faltando un método delete. Así que vamos a hacer ahora el método delete. Y nuestro método delete va a recibir un ID. Acá va a buscar en la lista de productos el ID que coincida. Si no lo encuentra, él devuelve not found. Luego por acá vamos a hacer un remove de ese producto. Vamos a guardar los cambios y va a retornar el producto que ha sido eliminado. Y con esto tendríamos ya todos los métodos que necesitamos para realizar las solicitudes a nuestra web API.
Bien, ya tenemos la web API. Vamos a intentar ejecutar la aplicación, nuestro proyecto backend, y vamos a ver qué pasa. Aquí aparentemente ya se está ejecutando nuestro backend, pero no vemos ninguna interfaz gráfica, que es a lo que estábamos acostumbrados hasta .NET 8. Ahora con .NET 9 no nos está mostrando la ventana del navegador con el Swagger para poder hacer las consultas y ver cada uno de los controladores que teníamos en nuestra web API. Entonces, este proceso vamos a hacerlo para este ejercicio. Lo vamos a tratar de implementar, ya que es de utilidad hacer siempre pruebas antes de poder pasar al frontend. Y vamos a entrar a donde están los paquetes NuGet del backend y vamos a buscar este paquete que se llama swashbuckle.aspnet core, que es el que nos permite usar la interfaz gráfica. Entonces lo vamos a instalar. Y bien, aquí ya está instalado. Entonces vamos ahora a configurarlo en el archivo program. Y aquí en el archivo program tenemos que hacer algunas configuraciones. Vamos a agregar acá el servicio builder.service.add Swagger 10. Y abajo, un poquito más abajo, justo acá donde dice if environment is developing, o sea, si el entorno de desarrollo es, bueno, si el entorno está en desarrollo, estamos en modo developer, entonces vamos a usar Swagger UI y también vamos a usar Swagger use Swagger. Y con esto ya podríamos acceder a la interfaz gráfica de Swagger. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Y bien, aquí ya se está ejecutando. Entonces vamos a entrar a un navegador. Y también debemos ver en qué puerto está saliendo nuestra web API. Entonces acá en la consola nos aparece que es el 7270, este de acá arriba. Entonces nosotros vamos a entrar al localhost de Swagger y acá vamos a cambiarle 7270 y acá le agregamos Swagger index.html. Vamos a navegar y esto debería permitirnos ver la interfaz gráfica de Swagger. Y efectivamente, acá estamos ya viendo la interfaz y el controlador que acabamos de crear con sus respectivos métodos. Entonces vamos a probar haciendo un post. Aquí le vamos a dar try out. Y como estamos creando un artículo nuevo o un producto nuevo, el ID tiene que ir en 0. Entonces el nombre, acá le vamos a poner laptop Lenovo. En descripción le ponemos color negro, 16 GB de RAM y
512 de disco sólido. El precio, le ponemos un precio cualquiera y si le damos a ejecutar, y aquí ya está creado nuestro registro, laptop Lenovo. Esta es la descripción, el precio y ya nos asignó un ID. Vamos a ver si lo recuperamos con nuestro método get. Vamos a ejecutarlo y acá nos muestra la lista con, bueno, en este caso el único producto que tenemos, esta laptop Lenovo, lo que quiere decir que nuestro método funciona bien. Vamos a tratar de recuperarlo ahora por ID. Entonces acá le colocamos 1 y nos debería devolver el producto que acabamos de ingresar. Y acá está, efectivamente lo agrega. Vamos entonces a probar ahora el update. Acá sí le tenemos que pasar el ID, que es el 1. Y por acá también tenemos que pasarle el ID. Acá le ponemos laptop Lenovo. Vamos a dejar eso así como está. Y lo mismo vamos a hacer para la descripción. Le vamos a poner que es en color negro, que son 512 gigas de SSD y 16 gigabytes de RAM. El precio lo vamos a modificar, le vamos a poner 5000. Vamos a guardar. Y aquí se ha modificado exitosamente. Vamos a probar acá en el get. Y aquí ya cambió el precio. Ahora es 5000. Nos queda faltando probar la eliminación. Entonces vamos a probar con otro producto. Solamente le vamos a cambiar aquí. Le vamos a poner que este es 1024. Y el precio es 8000 para no quedarnos sin productos. Y listo. Vamos a consultar acá que tengamos dos productos. Y ahora tenemos dos productos. Vamos a eliminar el número 2. Vamos acá al delete. Número 2. Ejecutamos. Y acá nos muestra el producto que ha sido eliminado. Vamos a revisar ahora nuestra lista y todo tiene que aparecer 1. Y efectivamente aparece 1. Entonces, nuestra web API está funcionando perfectamente. Bien, una vez que ya comprobamos que nuestra API funciona perfectamente, entonces nos queda faltando habilitar el uso de CORS en nuestro backend. Y perfecto, aquí ya hemos habilitado el uso de CORS. Entonces acá le estamos diciendo que este va a ser el nombre que va a tener nuestra política de CORS. Y acá tenemos que configurar el backend, poner el puerto por el que está saliendo nuestro frontend para que el backend acepte esa conexión.
Entonces tenemos que irnos por acá al proyecto frontend. Vamos a ejecutarlo. Bueno, y acá ya nos dice que es el 7027, el puerto por el que está saliendo el frontend. Entonces no necesitamos que se despliegue completamente, únicamente necesitamos el puerto. Entonces acá le decimos que nos vamos a conectar desde el 7027, que acepte la conexión desde ese puerto o desde esa dirección URL en el caso de que nuestra app estuviera publicada. Y acá más abajo, muy importante, decir que nuestra app va a usar CORS, que la política que vamos a usar se llama Hello Specific Origins. Por ahora, con esta configuración, si nosotros intentamos conectarnos desde otra dirección o desde otro puerto, entonces no nos lo permitiría, ya que este es el único puerto que tenemos admitido para conectarnos a esta web API. Bien, ahora lo primero es conectar nuestro frontend. Entonces pasamos al proyecto frontend y en el proyecto frontend nos vamos al program y en el program vamos a hacer algunos cambios. Vamos a pasar por acá. Vamos a pasarle la URL por la que va a la que se va a conectar nuestra app. Y acá en la URL le ponemos https://localhost y vamos a confirmar por qué puerto está saliendo nuestro backend. Acá tenemos todavía el Swagger y estamos saliendo por el 7270. Entonces, acá colocamos 7270 y acá, ojo, y acá el puerto que debe ir es el puerto por el que está saliendo el backend. Entonces, acá le pasamos la URL que definimos acá anteriormente. Y con eso ya nos estaríamos conectando al backend. Pero para poder consumir o hacer las solicitudes necesitamos crear un servicio. Y para acá en el frontend vamos a crearnos una carpeta. Y a esa carpeta le vamos a llamar service. Y dentro del service vamos a crear una interfase que viene siendo lo mismo, una clase. Pero acá le ponemos interfaz. Y en esa interfaz se va a llamar repository. Y vamos a ir agregando los métodos a nuestra interfase. Y con esto tenemos ya nuestra interfase repository. Ahora vamos a crear la clase que la va a implementar.
Entonces acá a repository le decimos que va a implementar la interfase que creamos, que es esta de acá, repository. Le decimos que la implemente. Y aquí nos genera ya los métodos. Pero necesitamos inyectarle por acá el HTTP client. Vamos a inyectarlo en el constructor. Entonces vamos a comenzar con el primero, que es el delete. Y de esta manera finalizamos nuestro repositorio con los diferentes métodos. Acá tenemos un método get delete para eliminar, un método get para obtener la lista, este otro método para obtener un producto en específico, el método post para crear un nuevo producto y este put para editar un producto. Bien, y ahora por último procedemos a crear el componente donde vamos a mostrar la lista de productos. Entonces aquí en Page vamos a dar una carpeta y a la carpeta le vamos a poner productos y al componente donde vamos a mostrar la lista de productos y el CRUD donde vamos a realizar todas las operaciones le vamos a poner product index.
Y bien, aquí tenemos ya nuestro product index, nuestro componente. Entonces acá en la parte que dice code, donde vamos a escribir nuestro código C#, vamos a ir definiendo cada una de las variables que vamos a ir necesitando. Vamos a comenzar definiendo una lista de productos, que es donde vamos a almacenar la lista que nos devuelva la solicitud HTTP. Entonces acá le decimos que vamos a usar una nueva lista de productos. Acá podemos omitir esto. Y tenemos que referenciar el proyecto para que nos reconozca la entidad que tenemos aquí en share. Entonces vamos a irnos acá a frontend, le damos clic derecho y le decimos agregar referencia del proyecto. Y acá seleccionamos share y le decimos aceptar. Y luego acá en el import razor vamos a agregar un using para no tener que agregarlo en cada componente. Entonces le vamos a poner CRUD. Vamos a agregar de una el service y el share, que es el que estamos usando en este momento, pero va a ser sin el frontend. Así, el punto share. De esa manera, ahora sí nos va a reconocer acá esta entidad llamada producto.
Y con esto tenemos ya listo la parte de la lógica de nuestro componente. Nos falta ahora la parte visual, que es el HTML. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos para acá arriba a la parte de HTML y vamos a enrutar este componente. Vamos a decir @page clica productos. Con eso nuestro componente va a estar ya reconocido. Una opción acá donde dice waiter, le vamos a cambiar, aquí le ponemos el nombre que le pusimos en nuestra ruta al componente, le pusimos productos, es este nombre que vemos por acá, debe siempre de coincidir con el nombre que le pongamos acá. Entonces esta viene siendo la etiqueta, le vamos a poner productos. Y de esta manera tendríamos ya una opción de menú para ver y desplegar nuestro componente. Vamos entonces a ejecutar la aplicación. Antes de todo, se nos estaba olvidando, y es que acá en el programa debemos de inyectar el componente que agregamos. Debemos decir builder.service.add scoped iRepository, repository. Y con esto creo que ya estamos listos para comprobar si funciona nuestro proyecto, pero antes vamos a asegurarnos de que ambos proyectos se estén ejecutando. Nos vamos acá donde dice solución, propiedades, y acá tenemos que seleccionar varios proyectos de inicio. Vamos a seleccionar el backend y vamos a seleccionar el frontend. Le damos a aplicar, le damos que sí, a aceptar. Y ahora tenemos un perfil donde se ejecutan ambos proyectos al mismo tiempo. Vamos a darle aquí iniciar a ver qué pasa. Y como podemos ver, aquí tenemos ya nuestra gestión de productos. Hemos cargado la lista acá que teníamos de todos los productos. Hemos agregado unos cuantos más. Y ahora vamos a probar qué pasa si queremos agregar un nuevo producto. Vamos a ponerle laptop Sony Vaio. Y acá le ponemos cualquier descripción.
ponemos un precio y vemos que se ha guardado exitosamente. Ahora vamos a editarle el precio para probar la parte de la edición. Bueno, acá no está recuperando, pero vamos a guardar. Y listo, se ha editado. Ahora vamos a darle clic a eliminar para probar la eliminación. Y acá nos dice producto eliminado exitosamente. Y con eso tenemos ya un CRUD bastante sencillo para por lo menos en la parte de la interfaz gráfica, ya que nuestro objetivo más que todo es entender de qué manera podemos conectar nuestra aplicación WebAssembly a una Web API y poder consumir los servicios de esa Web API. Y eso sería todo por este video. Espero que les sea de ayuda, que también lo puedan poner en práctica. Voy a dejar el código en el repositorio. Vamos a poner un enlace ahí en la descripción del video para que ustedes puedan acceder, intentar hacerlo y luego contarme cómo les va si es que se animan a intentarlo. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.